y la primera ponencia, que está a cargo del profesor don Carlos Martínez de Aguirre, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza, que nos va a hablar de los aspectos jurídicos en relación a la sexualidad en la familia, y que actualmente pues también pues tiene su clara, digamos, significación y actualidad política por algunas proposiciones de algunos políticos, que el profesor no se va a referir a ellas porque no es su temática, no la política, sino el status cuestiones en cuanto al derecho. Es el profesor don Carlos, es catedrático, como hemos dicho, de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza, presidente de Family Watch, Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, presidente de la Internacional Academia de Estudios de la Jurisprudencia de la Familia, académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, miembro de la Academia de Juristas Europeos en el Instituto de Derecho y en la Internacional Sociedad de Derecho de Familia, miembro del Observatorio Aragonés de la Familia. Ya se ve que sobre la familia y el derecho nos puede hablar mucho, y luego es autor de casi 2 centenares de publicaciones, y que recientemente sobre todo versan sobre el derecho de la familia y de la persona. En ámbito internacional pues tiene bastantes artículos y libros. En los trabajos están el Living Together, Loving Each Other. Bueno, ¿para qué vamos a empezar aquí a hablar en inglés? Vamos a hablar algo en castellano, que es más sencillo, porque si no, esto dice, ¿y en dónde lo encuentra uno esto? Bueno, diagnóstico sobre el derecho de la familia, en sus trabajos en perspectivas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, del año 2007, y el nuevo matrimonio civil del año 2008. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Es que el inglés viste mucho, como saben ustedes, y entonces pongo alguna cosa en inglés porque queda como más vestido todo. Debo confesarles también otra cosa: ahora que me he puesto las gafas ya no les veo. Es decir, que yo me pongo las gafas, todo es totalmente borroso cuando miro así, o sea que es falso que les esté viendo, da la sensación, pero no, pero así puedo leer, y eso es una ventaja fundamental. Me corresponde hablar efectivamente de la sexualidad desde la perspectiva jurídica. Voy a decir primero unas cosas que son muy evidentes, pero creo que ayudan a enmarcar cuál es el sentido de mi intervención. Este es un curso de actualización en Teología Pastoral del Matrimonio. Su tema central son los desafíos del matrimonio, y por tanto los puntos que van a marcar mi intervención son matrimonio, familia, sexualidad y derecho. Es decir, cómo interactúan entre sí, cómo interseccionan entre sí, cómo se relacionan entre sí estos puntos. Lo digo porque no voy a desarrollar un análisis, tampoco daría tiempo, de todos los aspectos en los que sexualidad y derecho se entrecruzan. Por ejemplo, no voy a hablar de los delitos contra la libertad sexual de las personas, que también es otro punto en el que la sexualidad y el derecho tienen algo que ver. Voy a referirme sobre todo a lo que tiene que ver con esos puntos: matrimonio, familia, sexualidad, derecho. Voy a empezar, además, dando un cierto rodeo, pero al final desembocaré en el tema. Y también me temo que por el tiempo de que dispongo van a ser, desde algún punto de vista, reflexiones algo deslavazadas, porque me interesa dejar algunas ideas que quizás no estén perfectamente conectadas con otras, pero me interesa decirlas, y si acaso pues en la discusión o en las preguntas o más tarde se pueden enlazar mejor. Podemos comenzar haciendo algunas preguntas. Unas preguntas que hasta hace relativamente pocos años no se planteaban y que desde hace unos cuantos años sí tenemos que plantearnos. Y voy a utilizar, no me da tiempo de justificar la terminología que voy a utilizar, pero está utilizada conscientemente. Las preguntas serían: ¿por qué la sociedad o el derecho
claro, el derecho como instrumento de la sociedad se interesa por los modos en que los ciudadanos organizan sus relaciones afectivas, sexuales o convivenciales, o las situaciones de convivencia entre dos personas que incorporan un contenido sexual a esa relación, y ese interés llega al extremo de que en algunos casos se dan a algunas de esas relaciones, y ahora hablo de matrimonio y familia entendidos en el sentido más clásico de la expresión, una regulación especialmente densa y en ocasiones muy compleja. Habría que tratar por igual a todas las formas, a todos los modos en los que los ciudadanos organizan este tipo de relaciones sexuales, afectivas, convivenciales. Habría que tratarlas por igual, aunque sean diferentes unas de otras, aunque tengan rasgos distintos. En realidad, como les digo, estas son las preguntas básicas del derecho de familia, que hasta hace relativamente poco apenas se planteaban por considerar la respuesta poco menos que evidente. Pero para aclarar la importancia de las preguntas y de la contestación que demos a estas preguntas, creo que puede ser oportuno discurrir algo sobre bancos y carteles. Y esto, como no lo sé, me puedo quitar las gafas y así les veo. Imaginen ustedes un banco, de los de sentarse, no de los de quitar dinero, un banco encima del cual hay un cartel, y en el cartel pone prohibido sentarse. Claro, nos preguntamos, ¿qué hacemos con el cartel? ¿Quitamos el cartel? ¿Dejamos el cartel puesto? ¿Ponemos un cartel igual en todos los bancos? ¿Qué hacemos? ¿Quitamos el banco? Claro, la respuesta depende de cuál es la función del cartel en el banco. ¿Por qué? Bueno, pues primera posibilidad, se pintó el banco y entonces se puso el cartel para que nadie se sentara, y es la clásica, ¿no? Y luego se olvidaron de quitar el cartel. Bueno, pues lo que hay que hacer es quitar el cartel del banco y ya está. Segunda posibilidad, vamos a imaginar que es un banco que está estropeado y entonces lo que no queremos es que se siente nadie para que rompa el banco. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es dejar el cartel en el banco y arreglar el banco, claro, pero mientras tanto que no se siente nadie. Vamos a ver otra posibilidad todavía. Vamos a suponer que es un banco de valor histórico-artístico y entonces no queremos que nadie se siente para preservar el valor del banco. Entonces lo que hay que hacer es dejar el cartel sobre el banco, poner un cartel en todos los bancos que tengan ese mismo valor histórico-artístico, pero no en los demás. Por tanto, es fundamental saber qué es lo que pinta el cartel en el banco, es decir, cuál es la función que desempeña el cartel. Eso mismo pasa con el derecho de familia, es decir, preguntarse por qué el derecho se preocupa de la familia es fundamental para dar respuesta a saber qué hacemos con los llamados nuevos modelos de familia, los distintos modelos de familia, las distintas formas de organizar los ciudadanos sus relaciones sexuales, afectivas, convivenciales, etc. Y esa es la aproximación que voy a intentar brevemente. Y me van a permitir empezar con lo que podríamos llamar la respuesta moderna a estas cuestiones, que remite a los que podríamos considerar los rasgos característicos de los nuevos modelos de familia. Esta respuesta hace gravitar este planteamiento, esta aproximación hace gravitar la respuesta sobre dos ideas, la idea de convivencia y la idea de afectividad. Es decir, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, pues que dos personas vivan juntas y se quieran, o se quieran y vivan juntas. De forma que el derecho se ocuparía de las situaciones, de todas las situaciones en las que dos personas viven juntos y se quieren. Claro, naturalmente aquí surge una primera pregunta, ¿por qué dos? Es decir, ¿por qué solo dos? Si no pueden vivir juntos y quererse tres, o cinco, o los que sean. Claro, porque bastaría entonces, si esto es así, bastaría con que dos o más personas se quisieran y vivieran juntas para que concurriera la razón de ser del tratamiento jurídico, del tratamiento legal y por tanto para que hubiera que dar el mismo tratamiento legal. En este planteamiento quedarían igualadas, por ejemplo, las parejas formadas por personas del mismo sexo o de distinto sexo, porque todas viven juntas si se quieren. Y si viven juntas y se quieren, y esa es la clave, pues entonces ya está. Hay que tratarlas igual, hay que darles el mismo tratamiento legal sin ningún problema. Pero lo mismo pasaría con un convento de monjas de clausura. Quiero decir, también viven juntas y se quieren, y por tanto también deberían recibir el mismo tratamiento. Y piensen ustedes en cualesquiera otras colectividades, entre dos o más personas que vivan juntas y se quieren. Claro, como les decía, esto lo que no deja claro es por qué tenemos que pararnos en dos. Porque puede haber, como les digo, relaciones de convivencia y afectividad que involucren a más de dos personas, y el convento de monjas de clausura puede ser un buen ejemplo. Y claro,
esto querría decir que todas estas situaciones deberían ser tratadas igual cuando no lo han sido. Probablemente uno de los casos más emblemáticos es el caso de las hermanas Burden, para aclararnos, que resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2008. Estas eran dos hermanas bastante mayores, yo creo que las dos superaban los 80 años, que llevaban un montón de años viviendo juntas y que lo que querían es tener el mismo tratamiento fiscal que tenían las parejas del mismo sexo en Inglaterra. Las parejas del mismo sexo, las uniones de hecho, genéricamente. Y decían, claro, vamos a ver, ellos tienen unas determinadas, un tratamiento fiscal favorable porque viven juntos y se quieren. Oiga, nosotras dos somos hermanas, vivimos juntas, nos queremos las mismas desgravaciones. Bueno, pues tanto los tribunales ingleses como al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron la petición de las hermanas Burden. Por tanto, ya se ve que la clave no es esta, la clave no basta con que vivan juntas y se quieran. Es más, si lo piensan ustedes, tampoco, si analizaran las leyes de parejas de hecho que hay en España o fuera de España, verían que todas ellas tienen un conjunto de impedimentos parecidos a los impedimentos matrimoniales. Es decir, casos en los que estas situaciones, a pesar de vivir juntos y quererse, no van a recibir el mismo tratamiento legal. ¿Por qué? Porque está prohibido en estos casos. Claro, eso que demuestra que no basta vivir juntos y quererse. Es decir, que eso, desde el punto de vista legal, es insuficiente. Claro, la pregunta sería, bueno, pero en realidad, ¿por qué el derecho tendría que preocuparse de las situaciones en las que dos personas viven juntas y se quieren? ¿Qué es lo que habría en estas relaciones que impulsaría a la sociedad y al derecho a abordarlas y a darles un tratamiento específico? Claro, hasta ahora, recuerden ustedes que hemos empezado hablando de situaciones de las formas en las que los ciudadanos organizan sus relaciones afectivas, convivenciales y sexuales. De momento estamos hablando solo de afectivas y convivenciales. Viven juntos y se quieren. Hemos dejado el elemento sexual aparte. No ha entrado en juego todavía. Claro, este es el momento en el que puede entrar en juego, entre otras cosas porque las leyes españolas, pero también las de algunos otros países, utilizan una llamativa expresión para referirse a las parejas de hecho, relación de afectividad análoga a la conyugal. Es decir, personas que están unidas por una relación de afectividad análoga a la conyugal. Claro, esto es una forma llamativamente pudorosa de referirse a que tienen relaciones sexuales entre ellos. Es decir, esa relación de afectividad análoga, lo que tipifica, lo que la hace especial, es que, pues que tienen relaciones sexuales dentro de la pareja. Claro, lo cual, la verdad es que por un lado les decía que es llamativo por lo pudoroso. Es decir, que a estas alturas de la película nos pongamos estupendos y digamos, no queremos hablar de sexo, no queremos hablar, y hablamos de relación de afectividad análoga a la conyugal, pues tiene delito. Pero por otro lado, si eso es así, primero, sí que sirve para diferenciar. Efectivamente, las hermanas Burden no tenían relaciones sexuales entre ellas. Un convento de monjas de clausura no tiene relaciones sexuales entre ellas. Todos los demás modelos de estos que hemos estado hablando y que claramente intuimos que no tienen nada que ver con el problema que nos ocupa, efectivamente se caracterizan porque no hay la mutua disponibilidad sexual, no hay un contenido sexual de la relación. Claro, con lo cual la pregunta es, entonces ya hemos dado la clave. La clave es que la relación tenga un contenido sexual. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y esto por qué importa? ¿Por qué es importante que unas relaciones tengan contenido sexual o no? Desde el punto de vista social. ¿Qué es lo que tienen de peculiar las relaciones sexuales que hace que el derecho se preocupe específicamente de esas relaciones? Claro, la respuesta más razonable es porque esto del sexo tiene que ver con que nazcan hijos. Es decir, que esto de que dos personas tengan relaciones sexuales entre sí, en algunos casos, en muchos casos, puede determinar la aparición de nuevos ciudadanos. Y eso sí que es socialmente relevante. Yo algunas veces, medio en broma, he dicho que si los hijos los trajeran las cigüeñas de París, lo que habría es una regulación muy cuidadosa de los vuelos de cigüeñas desde París y si nacieran debajo de las coles, pues habría una regulación cuidadosa del cultivo de coles y cómo no se podían utilizar pesticidas ni cosas por el estilo, para no matar a los niños, etc. Bueno, pues un poco lo mismo es lo que pasa aquí. Nos ocupamos de esto porque de aquí salen niños. Y los niños son un bien social. Socialmente, la sociedad está muy interesada
en que haya niños y qué es lo que pasa con los niños. Claro, el problema es que los niños no proceden de cualquier situación de convivencia con mutua disponibilidad sexual, sino de las situaciones de convivencia con mutua disponibilidad sexual en la que los miembros de la pareja son hombre y mujer, no de ninguna otra. Claro, las uniones personales entre personas del mismo sexo son uniones que estructuralmente, por la propia estructura de la relación, no pueden dar lugar al nacimiento de nuevos ciudadanos. No por una patología, no porque... No, normalmente sí que darían hijos, pero miren, hay un problema aquí y resulta que esta pareja es estéril. No, las uniones entre dos hombres o dos mujeres en sí mismas estructuralmente son estériles. Es decir, por el hecho de que dos varones tengan relaciones sexuales entre sí y solo de ese hecho nunca nacen hijos. Del hecho de que dos mujeres tengan relaciones sexuales entre sí y solo de ese hecho nunca nacen hijos. Del hecho de que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales entre sí es muy habitual que nazcan hijos. No siempre, y ese no siempre tiene un componente en muchos casos patológico, ¿no? Es decir, algo pasa, algo no funciona, pero si funciona adecuadamente, lo normal es que haya hijos. Lo cual quiere decir que el valor de unas y otras uniones es muy distinto desde el punto de vista social y desde el punto de vista de por qué la sociedad se interesa en este tipo de relaciones. Claro, esto tiene otra consecuencia y es que, si quieren ustedes periférica, es una de esas ideas un poco deslavazadas que voy a ir dando, y es que, claro, el carácter minoritario es condición de posibilidad de las uniones entre personas del mismo sexo. Es decir, la estructura de orientación sexual, vamos a llamarle así, de una sociedad ahora es aproximadamente 98%, 2% heterosexual, homosexual. Vamos a suponer que fuera al revés. 98% homosexual, 2% heterosexual. Bueno, pues esa sociedad dura una generación. Punto. Ahí se ha acabado. ¿Por qué? Porque no hay niños. Y ya está, ¿no? Y por tanto, es decir, las personas con orientación homosexual proceden de personas con orientación heterosexual. Eso es, digamos, es un dato, y por eso les digo, hombre, para que pueda haberlos, la generación anterior tiene que ser mayoritariamente heterosexual, si no, no nacen, y ya está. Por tanto, es la estructura y la funcionalidad de la unión sexual entre personas de diferente sexo la que produce esos efectos sin necesidad de intervención de terceros. Podemos decir que la unión entre personas de distinto sexo responde a una estructura en sí misma procreativa, mientras que la unión entre personas del mismo sexo responde a una estructura en sí misma no procreativa. Y esto es relevante, por ejemplo, también lo dejo de pasada, a la hora de afrontar la habitual objeción de qué pasa con los matrimonios estériles, qué pasa con las parejas heterosexuales estériles. Bueno, pues lo que pasa con los matrimonios estériles es que matrimonios, utilizo la palabra matrimonio siempre pensando en hombre y mujer, es decir, prescindo ahora del dato de nuestra legislación civil positiva, salvo que lo advierta. Claro, ¿qué pasa con los matrimonios estériles? ¿Por qué en estos casos no hay problema? Bueno, pues porque la estructura es procreativa en sí misma. Es decir, responde a una estructura que en sí misma considerada es procreativa. Mientras que en el caso de las uniones entre personas del mismo sexo, la estructura es en sí misma no procreativa. Y esto marca una diferencia muy relevante entre un caso y otro. Y no hay que olvidar que el derecho a contraer matrimonio es un derecho fundamental de las personas. Es decir, que también ese es otro dato que hay que tener en cuenta. Por otro lado, tampoco debemos hacernos muchas ilusiones. Esta forma de reproducirnos, la especie humana, no es especialmente original. Los hipopótamos funcionan exactamente igual. Es decir, que no podemos sacar pecho diciendo es que somos la Verza, hemos conseguido una forma de hacer las cosas muy especial. No. Las especies que se reproducen sexualmente, pues todas funcionan así. Y me gustaría advertir que esto no es consecuencia de que los hipopótamos tengan una cosmovisión heterosexista de sus relaciones. Es decir, que no es porque los hipopótamos estén influidos por la previa cosmovisión heterosexista que les ha llevado a hacer eso. No, ese planteamiento es directamente contraintuitivo. Vamos a seguir
un poco más adelante, y es que es llamativo, ahora sí que vuelvo un poco al derecho español, que esa diferencia de raíz biológica entre la estructura procreativa, heterosexual y no procreativa, homosexual, es relevante en nuestro derecho positivo, por lo menos desde dos puntos de vista. Uno, porque la ley de 2005 que introdujo el matrimonio entre personas del mismo sexo mantiene una diferencia relevante entre los matrimonios formados por personas del mismo sexo y los matrimonios formados por personas de distinto sexo, y es la presunción legal de paternidad del marido. La presunción de paternidad del marido quiere decir que si la esposa tiene un hijo, la ley entiende que ese hijo es también legalmente del marido. Y no solo entienda diciendo, bueno, pues suponemos que es del marido, no, legalmente es del marido. Y si el marido dice que él no es el padre, pues tendrá que hacer una acción de impugnación de la paternidad, es decir, que legalmente eso está establecido así. Claro, esto tiene un fundamento, esto es así desde el derecho romano, tiene un fundamento muy claro, que son los deberes de convivencia, el deber de fidelidad, el contenido ontológicamente sexual del matrimonio, y si juntamos todo, dos personas que viven juntas, tienen relaciones hombre y mujer, tienen relaciones sexuales entre ellos, se guardan fidelidad, la mujer tiene un hijo, ¿quién es el padre? Bueno, pues esto es evidente y eso es lo que aplica el derecho, ¿no? Sin más ni más. Bueno, pues esta presunción de paternidad del marido, nuestra legislación vigente, después de la reforma de 2005, la aplica solo a las uniones, a los matrimonios formados por hombre y mujer, no a los matrimonios formados por dos hombres o dos mujeres. Y eso no es un despiste del legislador. El legislador, en la exposición de motivos de la Ley 2005, dice, y esa excepción se mantiene porque solo tiene sentido cuando se trata de matrimonios formados por personas de distinto sexo. ¿Qué es lo que está haciendo la ley en este caso? Bueno, poniendo de nuevo el foco de atención sobre la procreación, diciendo, esto tiene que ver con la procreación, la regulación del matrimonio tiene que ver con la procreación. Es decir, que esa relación, podemos decir que la relación entre matrimonio y procreación viene legalmente atestiguada por el mantenimiento de la presunción de paternidad del marido. Y viene también atestiguada la diferencia entre un modelo y otro modelo, es decir, entre el modelo heterosexual y el modelo homosexual. Desde este punto de vista, llama también la atención, y esta es otro pequeño excursus, llama la atención, si se fijan ustedes en las reivindicaciones de los colectivos homosexuales, la primera reivindicación, una de las primeras, bueno, hay otras, pero una de las primeras es la posibilidad de contraer matrimonio. Y para eso dicen, es que esto del matrimonio no tiene nada que ver con la procreación. Y eso, efectivamente, bueno, pues en los sistemas civiles, como en el español, eso es así desde que desapareció el impedimento de impotencia en 1981. Pero inmediatamente después lo que dicen es, vale, pero además queremos adoptar. Es decir, queremos casarnos y adoptar. Con lo cual, desde ese punto de vista, están desmintiendo que esto no tenga nada que ver con la procreación. Lo que están diciendo es, miren, nosotros optamos por una relación estructuralmente estéril, por tanto, como nosotros no podemos tener hijos, queremos que la sociedad nos los dé. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con los hijos. Es decir, que al final, de una forma un poco indirecta, también están reconociendo que eso tiene que ver, este tipo de relaciones, este modelo, tiene que ver con los hijos. Enlazando con ello, y esta es la segunda cuestión de derecho más estrictamente positivo en la que quería detenerme, las reformas legales producidas a partir de 2005 han permitido que los matrimonios formados por personas del mismo sexo puedan tener legalmente hijos comunes, bien a través de la adopción, que está abierta a matrimonios tanto de hombres como de mujeres, aquí sí que empleo el término matrimonio en el sentido de la ley civil española actual, bien a través del recurso a técnicas de reproducción asistida, que en nuestro caso está abierto únicamente a mujeres. El tema de la maternidad subrogada daría para otra conferencia distinta. Pero, de nuevo, la estructura interna de la relación muestra la existencia de diferencias significativas con repercusiones legales. Así, vamos a suponer los tres casos posibles. Primero, matrimonio formado por un hombre y una mujer. Bueno, pues pueden ser padres, pueden tener hijos por la vía natural habitual, por la vía de adopción o por vía de técnicas de reproducción asistida. Cuando son dos mujeres, pueden tener hijos por la vía natural o por vía de las técnicas de o por adopción o por vía de las técnicas de reproducción asistida, nunca por vía natural. Y si son varones,
solo a través de la adopción, no por las técnicas de reproducción asistida. Lo cual quiere decir que, de nuevo, la estructura, digamos, lo que podríamos llamar la tozudez de la biología, impone su lógica a la construcción legal que quiere cambiar las cosas sin cambiar la naturaleza, claro, porque no puede. Quiero decir que aquí la biología muestra gráficamente que no es lo mismo una unión entre un hombre y una mujer, pero tampoco es lo mismo una unión entre dos mujeres o entre dos hombres. De momento porque una de las dos mujeres se puede quedar embarazada y ninguno de los hombres se puede quedar embarazado. Por tanto, así en el primer caso sí que pueden hacer en el marco de la pareja un niño y en el segundo no. Hago un breve paréntesis, que este sí que no estaba pensado. ¿Y qué pasa con estos casos de los varones que se quedan embarazados y tienen hijas como consecuencia de, ya saben ustedes, soy mujer, me paso a varón, tomo hormonas, tal cual, no sé qué, no sé cuántos, inmediatamente ahora quiero tener un hijo, y entonces dejo de tomar hormonas, o tomo otras hormonas, o hago otra serie de cosas y me quedo embarazado? Y entonces, ¿soy un hombre embarazado? No, eso lo único que prueba es que usted nunca ha dejado de ser mujer. Es decir, que y ya está, ¿no? Es algo así, es algo parecido a la mujer barbuda de aquellos tiempos, ¿no? Pero solo que ahora vamos a fingir que es usted un hombre, y ahora vamos a fingir que usted sigue siendo un hombre y está embarazado, y ahora no, sigue siendo mujer, y esa es la mejor prueba. Cierro este paréntesis. Ahora quiero detenerme en un segundo dato, de forma breve, y es que las uniones entre personas del mismo sexo son mucho más inestables que los matrimonios entendidos nuevamente como la unión entre un hombre y una mujer. En España yo solo conozco una encuesta que tiene ya bastantes años, yo creo que no se han atrevido a hacer otra. La primera encuesta nacional sobre hábitos sexuales del colectivo gay, que entre sus conclusiones más relevantes dice: un varón homosexual tiene relaciones con 39 personas distintas como media a lo largo de su vida. El 58% de las parejas de gays españoles lleva más de un año de relación, solo el 27% lleva más de 5 años, únicamente el 20% vive en pareja, es decir, un nivel de promiscuidad, inestabilidad altísimo. Esto no lo patrocina la Conferencia Episcopal Española, sino que está patrocinado por la Federación Estatal de Lesbianas y Gays y la famosa compañía Durex de preservativos y cosas análogas, con lo cual la combinación es ciertamente explosiva. Pero estas mismas conclusiones, es decir, esta altísima inestabilidad, de las uniones entre personas del mismo sexo, está atestiguada también por estudios de los países nórdicos, por estudios llevados a cabo en Estados Unidos, por estudios, es decir, que la realidad sociológica demuestra la altísima inestabilidad de este modelo de relaciones, lo cual, por ejemplo, es importante, aunque no voy a hablar prácticamente del problema de la adopción por personas del mismo sexo, porque eso sería otra intervención, otra conferencia entera, pero ese es un dato relevante a tener en cuenta, la altísima inestabilidad de este tipo de uniones. Es decir, si me permiten decirlo así, si se detectara en unos solicitantes de adopción el nivel de inestabilidad, de acuerdo con la encuesta que les he leído tan rápidamente, se situaría en más del 70%, ruptura superior al 70% en menos de 5 años. Si a cualquier matrimonio canónico los servicios sociales, lo digo como el modelo así como super ultra ortodoxo, va más de bien, ¿no? Si a cualquier matrimonio canónico los servicios, solicitante de adopción, los servicios sociales detectaran una probabilidad de ruptura superior al 70% en 5 años, no daban al niño en adopción. Bueno, pues eso estadísticamente es lo que pasa en estos casos. Y por tanto es un dato relevante a tomar en consideración, además de otros datos estructurales en los que, como les digo, no me da tiempo a entrar. Por tanto, desde la perspectiva funcional también, y de acuerdo con estos datos sociológicos, resulta que el modelo familiar de mayor funcionalidad social es la unión estable y comprometida entre un hombre y una mujer, que como les digo, es el modelo que resulta de mayor funcionalidad. ¿Por qué? Porque es el que genera más hijos y el que es más estable. Y ojo, la estabilidad es fundamental para la educación de los niños, que ese es otro dato también que es muy relevante. Y por tanto, que un modelo sea
más estable que otros modelos es un dato que el derecho tiene que tener en cuenta a la hora de incentivar un modelo por encima de otros. Y en cambio el modelo que peor cumple estas finalidades sería el modelo homosexual, porque en sí mismo no es fecundo. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, en la adopción. También les doy algunas clases, les voy dando algunas cosas, aunque no lo voy a tratar estructuradamente en relación con la adopción. Pero piensen ustedes, la adopción ¿trae nuevos niños al mundo? No, redistribuye los que ya existen. Por tanto, no hay aportación neta de nuevos niños desde ese punto de vista. El análisis que he hecho hasta ahora quedaría incompleto si no hiciéramos una breve consideración desde el punto de vista del principio de igualdad y de no discriminación, que en muchos, no tanto en España, que también, pero sobre todo en otros países, ha tenido muchísima incidencia en esta materia. Por ejemplo, en Estados Unidos, una parte de la discusión en Estados Unidos y de las decisiones judiciales producidas en Estados Unidos, incluidas las del Tribunal Supremo, viene determinada por la propia historia de los Estados Unidos, la prohibición de matrimonios interraciales, cómo eso fue considerado como arbitrario y cómo el modelo argumental se ha exportado a la unión o al matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, es el principio de igualdad, y en ese caso esa historia concreta de prohibición de los matrimonios interraciales, el que ha provocado esta reacción. Podemos empezar también aquí haciendo una pregunta. Cuando el derecho positivo, ahora no me refiero al derecho español, que ya se ve que dice otra cosa, pero cuando el derecho positivo dice que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, ¿están injustamente discriminados los homosexuales por el hecho de no poder contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo? Esa sería la pregunta. Claro, en un primer nivel argumental la respuesta más evidente es que no. En esas condiciones, un homosexual puede contraer matrimonio exactamente en las mismas condiciones y con las mismas personas que un heterosexual. Es decir que, por ejemplo, vamos a situarnos en 2004 en España. Yo quiero casarme, soy varón. ¿Con quién puedo casarme? Con una mujer. Si soy heterosexual, con una mujer. Y si soy homosexual, también. Lo mismo. Es decir que, ¿cuándo habría injusta discriminación? Cuando al homosexual se le impidiera casarse con una persona de su mismo sexo por ser homosexual. Dice, no, ¿usted es varón? Sí. ¿Usted quiere casarse con otro varón? Sí, pero usted es homosexual, ¿verdad? Sí, pues entonces no puede. Si no lo fuera, sí. Eso ya sí que es absurdo. Pero eso es lo que en realidad entrañaría el principio de no discriminación. Tratar de distinta forma situaciones iguales. Pero en realidad, en esa situación, la regla es que los varones se pueden casar con las mujeres y la orientación sexual no cuenta para nada. Ojo, abro un nuevo paréntesis, tampoco la orientación sexual ahora cuenta para nada. A nadie se le pregunta cuando va a casarse con un varón, ¿usted es homosexual? Claro, la respuesta sería, ¿y a usted qué le importa? Yo me quiero casar con este... Yo soy señor y quiero casarme con este señor. La ley me deja. ¿Algún problema? Claro, esto tiene importancia también a efectos de los llamados matrimonios de complacencia, que, es decir, si buscan ustedes en Internet, verán ofertas de matrimonios para obtener tarjeta de residencia, para obtención de nacionalidad, para esas cosas, y que en muchos de ellos se pone, no importa el sexo. O sea, no importa, no el sexo, es decir, por supuesto, no nos casamos para tener relaciones sexuales. Lo que no me importa, yo quiero casarme con alguien que sea español y me da igual que sea hombre y mujer. Porque a los efectos que yo pretendo, que esta tarjeta de residencia me da igual. Bueno, pues a ese tipo de cosas es a la que me estoy refiriendo. En esos casos a nadie se le pregunta... Muy bien, muchas gracias. A nadie se le pregunta, sí, pero ¿usted es homosexual o no? Insisto, lo que he dicho antes, ¿a usted qué le importa? Yo quiero casarme con este señor y la ley me deja. Pero como les digo, la respuesta inicial sería esa, las condiciones son exactamente las mismas. Lo que sería discriminatorio, como digo, es que a un homosexual se le impidiera contraer matrimonio con cualquier persona por el hecho de ser homosexual. ¿Usted es homosexual? Sí, pues no puede casarse con nadie. Ni con una mujer, ni con un si es hombre, ni con un hombre si es usted mujer, ni nada por el estilo. Bueno, pues ahí sí que podíamos plantearnos el problema
de si hay o no discriminación. Claro, frente a este argumento, la respuesta se puede redarguir diciendo que la discriminación reside en que no se deja a una persona casarse con aquella que ha elegido precisamente porque son del mismo sexo, mientras que se les permitiría si fueran de distinto sexo. Es decir, yo quiero casarme con la persona a la que quiero, y resulta que la persona a la que quiero es de mi mismo sexo. Y si la persona a la que quiero fuera de distinto sexo, me permitirían casarme. Claro, esto en realidad aquí me parece que lo ha dicho mucha gente, pero uno que lo vio de forma especialmente aguda fue en una sentencia, en uno de los casos líderes en Estados Unidos, la sentencia Goodrich de Massachusetts. El juez de la minoría, el juez Cordy, que era el juez que se quedó en minoría, y por tanto la sentencia no dice eso, pero empleó una expresión que a mí me parece que está muy bien vista, y dice: el derecho a contraer matrimonio no incluye el derecho a cambiar la naturaleza del matrimonio. Es decir, que si yo quiero casarse, es hacer una cosa determinada. Si yo lo que quiero hacer es otra cosa distinta, el derecho a casarme no incluye cambiar la naturaleza del matrimonio. Esa vendría a ser la idea básica del juez Cordy, que me parece que es una idea certera, muy bien expresada, además, en este caso. Es decir, claro, solo partiendo de la idea de que el matrimonio es una institución en la que la heterosexualidad es accidental, podemos llegar a la conclusión de que negar a dos personas del mismo sexo la posibilidad de casarse es discriminatorio. Es decir, estamos prescindiendo de cuál es el significado y cuál es el contenido del matrimonio. Claro, esto sirve para arrojar luz también sobre un punto importante y que me parece importante en el marco de los debates públicos. Muchas veces se plantea la cuestión desde el punto de vista de la dignidad de las personas homosexuales, ¿no? Dice, es que si no se les deja casarse, se atenta contra su dignidad. Pero lo que está en discusión no es la dignidad de una persona concreta, cuya orientación sexual es hacia personas de su mismo sexo, porque la dignidad no depende de eso. La dignidad depende directamente del hecho de ser persona humana, de ser un ser humano, no de con quién puede uno casarse o con quién no puede casarse. Sino que el debate es sobre el concepto de matrimonio. Es que no me dejan casarme. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tiene usted? Es que quiero casarme con una persona de mi mismo sexo y no me dejan. Claro, la respuesta es no, es que usted no quiere casarse, usted quiere hacer otra cosa distinta. Y... claro, y voy acabando, no pierdan ustedes la esperanza. Cuando afirmamos que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer, no estamos indicando uno de los posibles sentidos o contenidos del término matrimonio, sino que estamos indicando el contenido que les es específico. Vamos a cambiar un poco, si quieren ustedes, el orden de los factores. Hay un fenómeno social y humano que es la unión estable y comprometida, caracterizada por la mutua disponibilidad sexual entre un hombre y una mujer. Ese tipo de unión es de interés social porque de ahí salen niños. Y a eso le llamamos matrimonio. Claro, si a eso le llamamos matrimonio, y la palabra matrimonio entonces nos sirve para identificar esa realidad. Cuando la unión es entre dos varones o entre dos mujeres, eso no es matrimonio, pero por el mismo tipo de razones que una compraventa no es una donación. Es decir, una compraventa es cambio de cosa por precio en dinero. Si no hay precio en dinero, pues ya no hay compraventa. Oiga, es que yo quiero dar una cosa a cambio de nada. Muy bien, pero entonces está haciendo usted otra cosa distinta, que es donar, que es regalar, ¿no? Y por tanto, si llamamos a todo compraventa, entonces resulta que estaremos, digamos, no nos servirá para distinguir dos fenómenos que son distintos y que tienen consecuencias distintas. Por ejemplo, si yo he comprado y esto no funciona, puedo reclamar. Si me lo han regalado y no funciona, normalmente no puedo reclamar al que me lo ha regalado. ¿Por qué? Porque en realidad el derecho dice, no, si a usted no le ha costado nada, a usted no sale perdiendo nada. Si he pagado dinero, sí. Si no he pagado dinero, no. Y por tanto, bueno, pues el régimen de responsabilidad es distinto, como sabe cualquiera que haya estudiado esta cuestión. Ojo, y decir que una compraventa no es una donación o que una donación no es una compraventa no es ser enemigo de la donación o de la compraventa.
Es decir, no, son dos cosas distintas y tienen que tener una regulación diferente. Por tanto, decir que, desde este punto de vista, decir que llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo sería una contradicción en sus propios términos. Estaríamos diciendo, no, matrimonio igual unión heterosexual, entonces estaríamos hablando de la unión heterosexual entre dos personas del mismo sexo. Y por tanto eso no tiene, como les digo, ningún sentido. Bien. Claro, por tanto, a la pregunta de ¿por qué no pueden hacer dos homosexuales lo que hacen dos heterosexuales al casarse? La respuesta es porque lo que hacen dos heterosexuales al casarse no es lo mismo, perdón, dos homosexuales al unirse no es lo mismo que lo que hacen un hombre y una mujer cuando contraen matrimonio, que es unirse con otra persona de distinto sexo. Y esto nos sirve para diferenciar. Voy terminando ya, y esta vez de verdad, y vuelvo al planteamiento inicial. Ciertamente la sexualidad, las relaciones sexuales, las uniones entre personas, uniones que están dotadas de un contenido sexual, interesan al derecho y a la sociedad, pero no cualquier relación sexual, o no por el mero hecho de que envuelva un contenido sexual, sino precisamente las que tienen lugar entre un hombre y una mujer, porque de ellas proceden los nuevos ciudadanos cuya crianza y educación exige además, como les he apuntado antes, un entorno estable prolongado en el tiempo. Por tanto, las notas características del modelo más funcional son la heterosexualidad y la estabilidad. Equiparar a estas uniones, las uniones entre personas del mismo sexo, en realidad lleva a un fenómeno social, que es que la sociedad pierde de vista cuál es la razón por la que regulaba esas uniones entre personas de distinto sexo. Y una vez ha perdido de vista esto, el resultado final es que va, digamos, perdido el sentido, perdida la finalidad por la que eso se regulaba. Lo normal es que se considere privilegio casi cualquier regulación especial que se les da, porque la pregunta es, ¿y por qué hay que hacer esto? ¿No? Si esto no tiene nada que ver ni con procreación ni con nada por el estilo. Entonces esa pérdida de sentido es lo que acaba determinando la pérdida de sentido en realidad, de toda la regulación de este tipo de uniones y al final de todo el derecho de familia. Muchas gracias. Agradecemos a don Carlos Martínez de Aguirre. La actitud ha sido exactamente 42 minutos, ¿eh? O sea que era 40, o sea que se ha ajustado muy bien al tiempo. Bueno, y ahora en la parte de preguntas o dudas al respecto. Vamos a ver. Tengo una pregunta un poco de derecho. Por ejemplo, en Colombia, usted hizo claridad ahora que me surgió desde el principio. He notado que tanto acá como en Colombia se habla indiscriminadamente de matrimonio heterosexual y matrimonio homosexual. De alguna manera me parece extraño escuchar eso, matrimonio homosexual. Me parece una contradicción en sí misma, uno decirlo. En Colombia el artículo, creo que es el 42 de la Constitución, dice que matrimonio es la decisión libre entre hombre y una mujer. Para nosotros, los que no estamos de acuerdo con esta unión, ha sido, digamos, un escudo para no llamar matrimonio a esto. Me preocupa es como el positivismo jurídico. Si esto se cambia, se hace una reforma a la Constitución y se dice que el matrimonio es entre dos personas, hombre y mujer, hombre y hombre, mujer y mujer, siento que estamos perdiendo todo el significado de la palabra matrimonio. O sea, el matrimonio como palabra, ¿a quién le pertenece? ¿Al derecho? ¿A la iglesia? ¿A quién? Porque, por ejemplo, la palabra laguna en el derecho es una palabra del derecho. Una laguna jurídica es algo que el derecho define. La sociedad no, es el derecho. ¿Quién es el encargado de definir matrimonio? Bueno, yo lo que le diría es, primero, que tiene usted razón, efectivamente. Es decir, matrimonio, el sentido propio de la palabra es lo último que se refiere a las uniones entre personas de distinto sexo. Naturalmente, ¿cuál es el problema?
El problema es que desde el punto de vista del derecho positivo, ahora la ley dice otra cosa. Entonces, en el derecho civil español, actualmente sí existe un matrimonio entre personas del mismo sexo y un matrimonio entre personas de distinto sexo. Con eficacia distinta, pero sí existe. Sobre sobre el tema de las palabras, claro, creo que no lo tengo aquí. Bueno, yo le diría varias cosas. Efectivamente, hay, y esto lo solemos explicar en primero de carrera a los alumnos de Derecho, a veces los términos jurídicos, el término legal es exactamente equivalente al término ordinario, que es lo que pasaba y lo que pasa con matrimonio. Normalmente se utiliza, no con laguna. Claro, laguna, para el público en general, bueno, pues es eso, agua en medio de tierra y esas cosas, ¿no? En cambio, la laguna legal, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, tiene un contenido específico, etc. El problema, claro, al final las palabras sirven para distinguir realidades y las palabras son útiles en la medida en que nos permiten identificar perfectamente las realidades. Claro, si llamamos a todo bolígrafo, entonces tenemos que cambiar de palabra para designar esto. Porque si esto es bolígrafo y esto es bolígrafo y esto es bolígrafo y esto es bolígrafo, tenemos que empezar a distinguir los bolígrafos que sirven para que se me oiga, del bolígrafo que sirve para contener agua, del bolígrafo que me sirve para beber, etc. Y tendré que llamar de otra manera a este, que es el bolígrafo que me sirve para escribir. Desde ese punto de vista, que hayamos empleado la palabra matrimonio para designar dos fenómenos tan distintos entre sí, efectivamente hace perder contenido al término matrimonio. ¿A quién pertenecen las palabras? Es que no tengo aquí la cita, pero la cita es muy buena. Hay una cita de la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, que yo he utilizado varias veces, en la que Alicia está discutiendo con Humpty Dumpty, en el que y es algo así como Alicia le dice, claro, el problema es si las palabras pueden tener a la vez significados tan distintos. Y entonces Humpty Dumpty lo que le contesta es, dice, no, el problema es que las palabras pueden tener el significado, deben tener el significado que yo quiero que tengan, porque es un problema de poder. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es decir, que el poder se arroga la posibilidad de cambiar la realidad cambiando el contenido de las palabras. También en España teníamos algo parecido, pero para que se den cuenta ustedes de esto, vamos a suponer, la Constitución española dice que España es una monarquía. Bien. Entonces vamos a suponer que las Cortes españolas aprueban una ley que dice, artículo primero, España se constituye en monarquía, fenomenal, constitucional. Artículo segundo, el rey será elegido cada 4 años en votación por todos los españoles, ¿no? Y además será necesariamente candidato a a la monarquía los descendientes de don Juan Carlos I de Borbón, pongamos por caso para entroncar así con la... Bueno, ¿eso es una monarquía? No. No hemos cambiado en república por mucho que al quien elijamos cada 4 años sea el rey. Es decir, hemos cambiado el modelo de gobierno cambiando la palabra. Perdón, sin cambiar la palabra, pero evidentemente el significado ha cambiado. Algo así es lo que ha pasado aquí. Claro. Yo quería preguntar, porque todo este tema del matrimonio homosexual me parece relevante en el sentido de... Bueno, matrimonio, unión homosexual, me parece relevante en el sentido, pues eso, que supone una pérdida de lo que es la noción de matrimonio. También desde el punto de vista positivo sirve para reflexionar en qué es matrimonio, ¿no? Pero claro, yo, como es un 2%, me pregunto si no le estamos prestando demasiada atención a estos chicos. Entonces, porque 98%, que es que la mayoría son chicos, ¿no? El 98% del resto y sus hijos, que son la sociedad y el futuro, tienen un problema, tienen un azote muy grave, sobre todo en España a partir del divorcio express. Entonces, y a mí me parece que también perder la noción de indisolubilidad se pierde también la noción de matrimonio. Entonces, bueno, como ha mencionado al principio, que yo no sabía que es presidente de Family Watch, quería saber si tienen ustedes estadísticas sobre la incidencia del divorcio express en España. Bueno, me encanta dar la razón a los que preguntan. Y claro, efectivamente, la tiene usted. Pero le puedo contar una cosa que pasó ya hace muchos años, cuando empezó a hablarse del tema de las parejas de hecho, en un curso de verano en el Escorial, hace en el año 95 me parece que fue, participaba un sociólogo que nos hizo exactamente esa misma pregunta, pero en relación a parejas de hecho. Vamos a ver, ¿ustedes por qué
los juristas por qué se preocupan tanto de este tema que en ese momento afectaba al 2% aproximadamente, ahora ha subido tampoco tanto más, ¿no? Pero afecta al 2%. Sociológicamente esto no es relevante. Claro, lo que le respondimos es, sí, pero es que ese fenómeno, uniones de hechos, son justo el negativo del matrimonio. Y entonces nos permiten ver, nos permiten resaltar qué es lo importante del matrimonio, para qué sirve, cuál es... Aquí pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, sociológicamente es muy poco relevante, pero desde el punto de vista conceptual es fundamental. Claro, ha cambiado radicalmente el propio concepto del matrimonio y se pierde la idea de para qué sirve y por qué es la regulación. Y entonces, claro, todo el contenido de la regulación pierde sentido. Eso tiene consecuencias técnicas, por ejemplo, en derecho sucesorio muy importantes. Claro, ¿y qué pasa con el divorcio express? Quiero llamar la atención sobre una cosa que es una coincidencia, y es que las dos leyes, la del matrimonio entre personas del mismo sexo y la del divorcio express, se promulgaron con 2 días de diferencia. Justo esa libre disolubilidad del matrimonio se pone en marcha cuando se ha introducido un modelo de matrimonio para unas relaciones caracterizadas por su altísima inestabilidad. Es decir, es como si estuvieran diciendo, bueno, como son muy inestables, vamos a darle la puerta de salida también. Pero claro, eso afecta a todos, nuevamente, afecta a todos los matrimonios. Y efectivamente, ese es un problema. Hay estadísticas sobre la incidencia. Se ha producido, yo no tengo aquí los números, las estadísticas no las tenemos nosotros, las tiene el Instituto Nacional de Estadística y son fácilmente accesibles. También el Instituto de Política Familiar, por ejemplo, las publica con regularidad, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? El número de rupturas ha crecido, pero no exponencialmente, es decir, no es un crecimiento cierto, pero si sumamos las separaciones que había antes a los divorcios, el resultado en números absolutos es muy similar, ha crecido, pero no es una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora todos son divorcios, y eso es una ruptura mucho más radical que la que determinaba la separación, sobre todo porque elimina las posibilidades de reconciliación inmediata. Entonces eso cualitativamente es importante. ¿Ha crecido? Sí, por supuesto. Pero eso porque el cambio de reglas sobre la salida del matrimonio cambia las reglas de entrada al matrimonio. Eso lo dijo ya en esta misma sede el profesor Anderson hace ya un montón de años también, y tenía toda la razón. Es decir, que cuando resulta que uno puede divorciarse cuando le da la gana, ¿para qué va a pensar mucho si se casa o no se casa o con quién o estas cosas? Total, si esto no funciona, pues ya lo dejamos, ¿no? Con lo cual, claro, ¿eso qué provoca? Pues provoca mayores rupturas, psicológicamente se entra de distinta manera. Y entonces efectivamente eso aboca, y ese es un problema muy serio por los hijos. Pero eso sería otra ponencia también. Buenos días. Antes de hacer la pregunta me permitiría incidir en la importancia de, aunque sean pocos, por qué ocuparnos de ello. La verdad es que serán muy pocos, pero la influencia que están teniendo es muy importante. En estudios actuales ronda el 80% el número de jóvenes que piensan que es igual de normal la heterosexualidad que la homosexualidad, y eso tiene unas consecuencias gravísimas en todo lo demás, ¿no? Pero mi pregunta era, hay un debate entre las personas que están protegiendo el significado del matrimonio, y el debate es el siguiente. Hay quienes piensan que alimentar leyes alternativas, por ejemplo, para facilitar que dos personas del mismo sexo puedan darse la herencia mutuamente, quedarse el uno con la pensión del otro, etc. Este tipo de leyes, hay quienes piensan que eso no hay que hacer porque eso sería una puerta abierta para que venga luego la equiparación de matrimonio a uniones de personas del mismo sexo. Por el contrario, hay personas que piensan que abriendo esa puerta sería una manera de no necesitar abrir la otra, la equiparación, ¿no? Quería saber, desde el punto de vista de su experiencia legal, estratégica, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, efectivamente es una cuestión opinable, eso es lo primero que quiero decir, porque a veces resulta que se crean enemistades sarracenas como consecuencia de esto, ¿no? de
decir, bueno, pues en realidad no es una persona que realmente proteja el matrimonio porque está pretendiendo hacer... No, son estrategias distintas, muchas de ellas, pues, la mayor parte de ellas muy bien intencionadas, y por tanto eso es lo que hay que salvar en primer lugar. Mi posición personal, yo estoy más bien con los primeros. La experiencia de bastantes países dice que cuando se aprueba una ley de uniones de hecho entre personas del mismo sexo, el paso al matrimonio cuesta más o menos, ahora ya no cuesta casi nada, pero es decir, ¿por qué? Es muy rápido. ¿Por qué? Bueno, por dos razones, una de tipo retórico y otra un poco más de fondo. La de tipo retórico, que ya la vivía hace unos años en Washington en una ponencia de un congreso internacional de derecho comparado precisamente sobre este tema, y entonces el título de la ponencia es What's in a Name, ¿no? Es decir, ¿qué hay en un nombre? ¿No? ¿Por qué ustedes se niegan a dar el nombre si la regulación es la misma, los derechos son los mismos, los efectos son los mismos? Oiga, pues vamos a llamarle igual. Claro, digamos, esa es la argumentación retórica. Y esa tiene su peso. Y hay mucha gente que ese planteamiento lo conoce y dice, claro, pues es verdad, pues si pueden hacer lo mismo, pues si esto es lo mismo, oiga, pues entonces es lo mismo, pues vamos a llamarle igual. La segunda es porque, en realidad, en el momento en el que introduces un estatuto específico para esas uniones, desde mi punto de vista, has perdido la batalla argumental. Has perdido la batalla argumental porque estás reconociendo que ese tipo de uniones son socialmente relevantes y que precisan un tratamiento jurídico especial porque socialmente son importantes. Y entonces has concedido justo lo que debe ser objeto de debate. Y en el momento en el que lo has concedido, ya te has rendido. Es decir, ya te has quedado sin argumentos. Pero insisto en cómo he empezado. Desde mi punto de vista es una cuestión estratégica. Es verdad que la experiencia demuestra que empezar por leyes de parejas de hecho homosexuales acaba desembocando en el matrimonio. Pero ojo, también se puede llegar al matrimonio sin eso, como ha pasado en España. O sea que... Si fuera, por ejemplo, la misma ley para parejas del mismo sexo y dos hermanas, por ejemplo, una ley que facilite todo el tema social... Bueno, lo que pasa es que yo ahí lo que distinguiría... Vamos a ver, antes, por ejemplo, ha planteado el tema del derecho sucesorio. Bueno, estamos en Navarra. Libertad de testar. Claro, es decir, ¿cuál es el problema? El problema es una determinada regulación, pero es un problema de derecho de sucesiones, no es un problema de derecho de familia. Aquí en Navarra no hay ningún problema porque desde 1500, me parece una cosa así, aproximadamente hay libertad de testar y por tanto cada uno puede dejar a quien quiere. Ahora, yo también les digo, por una cierta experiencia que tengo, cuando se plantean problemas de injusticia en materia de derecho sucesorio. Es decir, claro, es que estas dos personas del mismo sexo resulta que vivían juntos y no se van a heredar. La primera pregunta que hago es, ¿ha hecho testamento y le ha dejado todo lo que podía dejarle? Y la respuesta muchas veces es no. Oiga, pues haber empezado por ahí. Porque si son dos solteros, pues resulta que puede dejarle mucho. Y si no ha hecho eso, igual es que no quería dejárselo. Pues claro, no pierdan ustedes tampoco de vista lo que hemos hablado de la promiscuidad y de la inestabilidad. Es decir, que claro, igual con el que vive ahora es el cuarto, o no, o vaya usted a saber, ¿no? Entonces igual no se dejan porque no quieren. Pero eso es un problema de derecho sucesorio, no es un problema de derecho de familia. Y por tanto, yo tendería a decir, bueno, vamos a ver cómo regulamos este derecho sucesorio, vamos a ver cómo regulamos los problemas de consentimiento informado, vamos a ver cómo regulamos los problemas para ver cómo lo organizamos y qué es lo que es estrictamente familiar y qué es lo que no es estrictamente familiar. Bueno, desgraciadamente ya es la hora, no se puede hacer más preguntas, porque claro, luego ahora viene otra ponencia, otro coloquio, y si no se empieza uno a retrasar y acumular retrasos, y esto no tampoco conviene, ¿no? Damos muchas gracias a don Carlos Macías.